El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El Señor hoy nos invita a una verdadera conversión, hermanos. Y vamos a descubrir en qué consiste esta conversión. Sobre todo, Jesús pone la pregunta muy difícil, porque dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y nosotros, creo, estamos muy contentos cuando podemos dejar a los demás que contesten a esta pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Entramos en una crisis cuando Jesús pregunta personalmente, a mí, a ti, a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente: ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo? Yo imagino esta situación con los apóstoles en esta manera, que cuando Jesús pasa a la segunda pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Un momento de silencio inconfortable. ¿Qué voy a decir? ¿Estoy seguro dentro de mí? Nuestra experiencia humana es dudas, luchas, tradir. ¿Puedo verdaderamente confesar con mi boca que Jesús es Mesías? Y entonces estos apóstoles estaban ahí esperando quién por primero va a abrir la boca. Y gracias a Dios que el Señor ya ha inspirado antes al Pedro. Y él lo dice, lo proclama muy claramente: tú, Señor, eres el Mesías. Y en este momento puede ser que los otros han hecho: alguien ha proclamado, porque yo tengo mis dudas, porque yo tengo mis luchas. Conozco a este Jesús ya, pero ¿quién sabe? Las dudas son una cosa normal en la vida humana, en el camino humano de fe. Pero no podemos escapar hoy adelante de esta pregunta que Dios pone en tu corazón y a ti personalmente te pregunta: ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo?
En el tiempo cuando Jesús caminaba con los apóstoles, este nombre, Mesías, ellos sabían lo que significaba. Todo Israel esperaba un liberador, un grande líder del pueblo. Era claro este término. Hoy puede ser que tú que ahora nos escuchas, puede ser que ya conoces esta palabra, Mesías, pero ¿qué significa Mesías? Mesías significa ungido para hacer la voluntad de Dios y hacer en la vida de Jesús. Su objetivo era salvación, era salvar al mundo entero. Y ha sido ungido para esto. Y entonces reconocer con fe que tú, Jesús, eres el Salvador del mundo. Tú eres el Mesías de Israel, significa el que cumple la voluntad de Dios y lleva la salvación en el mundo. Es un título, pero yo te invito hoy a proclamar a Jesús en tu corazón con fe, como Mesías, pero más concretamente. ¿Qué significa para ti que Jesús es tu Mesías o tu Salvador? Tú debes saberlo. Porque Él quiere entrar en tu vida, en tus situaciones concretas de tu vida. Puede ser que estás enfermo en la cama y nos miras de cama. Entonces, la salvación en Cristo para ti puede ser esta sanación que tú deseas. Puede ser que vives los problemas en tu familia. Y entonces, Jesús Salvador, ¿qué será para ti? La paz que tú deseas en tu familia. La solución final de estos problemas. Que finalmente mis parientes, mis hijos, mis papás, mi esposo, mi esposa, se pongan de acuerdo, se amen. La salvación de Jesús es siempre la cosa muy concreta, porque su amor es siempre concreto. Amor siempre es concreto. No existe amor general, abstracto. Amor es siempre concreto. Y si hoy Jesús te pregunta, ¿tú qué dices? Yo, ¿quién soy para ti? Tú ya sabes porque has escuchado a los demás. Has escuchado a Pedro, que ha dicho, tú eres Mesías. Y entonces puedes gritar, tú eres Mesías, Jesús. Pero el Señor no le interesa que tú repitas lo que dicen los demás. Él te pone esta pregunta, te hace esta pregunta para escuchar una respuesta de tu corazón. Tú, ¿qué dices que yo soy? Verdaderamente en tu corazón. En medio de tus luchas, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas, en medio de tu ser desanimado. ¿Qué dices que yo soy? Ahí. Ahí donde tienes dudas, donde luchas por tener fe, mantenerla en tu corazón. ¿Qué dices que yo soy? Y verdaderamente nosotros debemos contestar con fe. Dejarnos inspirar por el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene. Deja que el Espíritu Santo en este momento entre en tu corazón. Como dice San Pablo en una de sus cartas, él dice que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo que grita en nuestros corazones, Abba Padre. Significa que tenemos el Espíritu Santo y el mismo Espíritu grita la otra cosa, Jesús, tú eres Salvador. Jesús, tú eres Señor. Jesús, tú eres Mesías. Y en tu situación concreta, en este momento, Él te está inspirando para proclamar Jesús, Rey de tu vida, pero más concretamente, en tu situación personal. Proclama Jesús con nosotros aquí, en este momento. Si estás enfermo, proclama, tú eres mi sanación. Si vives ansiedad, proclama, tú eres mi paz. Si te sientes muy cansado, tú puedes proclamar hoy, Jesús, tú eres mi descanso. Todas estas tus situaciones
de vida, ahí quiere entrar Jesús hoy, en esta misa. Déjalo entrar. Yo te aseguro, por la fe que tenemos en la palabra de Dios, que tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayuda en este momento. Escúchalo. Y proclama a Jesús, como Pedro ha proclamado. Pedro deseaba mucho la venida de un Mesías. Deseaba mucho la liberación de Israel. Deseaba mucho ver su pueblo y sus amigos, apóstoles, libres finalmente. Y por esto, con fe, ha proclamado, Señor, tú eres Mesías. Jesús, tú eres Mesías. Yo lo creo. Seguimos hoy al ejemplo de Pedro. Pero cada uno en su situación. No generalmente tú eres Mesías. Proclama Jesús de tu situación. Jesús como solución de tu situación personal. En este momento. Puedes hacerlo con la boca, en tu corazón, como quieres. Pero hacémoslos como respuesta a esta palabra de Dios que hemos escuchado. Que no sea que escuchamos la palabra de Dios y después no pasa nada en nuestra vida. Por esto te pedimos, Espíritu Santo, en este momento. Visita nuestros corazones. Inspira tus pensamientos. Inspira la fe en Jesucristo. Y ayúdanos a proclamar Jesús como Rey, como Señor de nuestra vida en todas las situaciones de nuestra vida. Señor, entra en mi vida hoy. Entra como sanación, como paz, como consolación, como descanso, como puerto seguro. Entra, Señor, que yo pueda hoy, confesando tu señoridad, tu autoridad, pueda recibir lo que busco, porque tú eres mi Señor, Señor. Y esto es verdaderamente lo que el Señor hace hoy. Y otra cosa que quiero compartir es esta. Inmediatamente después, Pedro, como dice la palabra de Dios, lleva aparte y corrige a Jesús. Jesús habla de su muerte, de sus sufrimientos. Habla del proyecto de Dios. Él debe morir para salvar todo el mundo. Y Pedro, con sus sentimientos muy humanos, se revela como uno que va contra el proyecto de Dios. Y por esto esta respuesta de Jesús así fuerte, apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa esto? Debemos, hermanos, hermanas, siempre ir a las raíces de nuestros pensamientos. Si queremos seguir a Cristo, debemos seguirlo de corazón. Y el corazón es el lugar donde tú puedes descubrir la raíz de tus pensamientos, de tus actitudes. No podemos decir a Cristo, tú debes hacer esto y no hacer esto. A veces pasan las cosas también dolorosas en nuestra vida. Y nuestro orgullo nos empuja a decir a Cristo, ¿ma qué haces? Decir a Dios, ¿por qué permites esto? Y nos comportamos con orgullo, como Pedro, diciendo a Cristo qué debe hacer, qué no debe hacer. Y cuando pasa esto, te pones no del lado del reino de Dios, mas te pones del lado opuesto. Por esto Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Los dice a Pedro. Y lo dice también a mí y a ti. Entonces, nuestra conversión hoy debe ser esta. Saber ir a las raíces y llevar a la luz las raíces de nuestros pensamientos. Porque Pedro tenía buenas intenciones, pero la raíz no era buena. ¿Por qué? Porque no escuchaba lo que Cristo decía. No escuchaba la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos convertirnos para no seguir a Pedro en este ejemplo negativo? Escucha la palabra de Dios. Pedro no ha escuchado. Dice la palabra que Cristo ha empezado a explicar lo que va a pasar en su vida ahora. La muerte,
sufrimiento, la cruz y después la resurrección. Pero Pedro no escucha la palabra de Dios. Él escucha sus pensamientos. Él sigue su visión, su mentalidad. ¿Y cómo cambiar nuestros pensamientos? Escuchando la palabra de Dios. Toma tu Biblia. Si no tienes la Biblia, cómprala. Léela más. Cuando vas a la misa, escúchala muy bien y deja que entre en tu corazón y transforme tus pensamientos. Esta es la verdadera conversión del Espíritu. Y a esta Dios te invita hoy. Dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, la traducción del griego, porque el Evangelio originalmente es en griego, no dice apártate, mas dice atrás de mí, ponte atrás de mí. Y entonces Cristo no decía a Pedro, apártate de mí, lejano de mí. No lo dice y no lo va a decir a ti. Dios nos quiere, Cristo quiere que estemos muy acerca de Él, pero en nuestro lugar justo, que es atrás de Él. No te pones adelante de Dios, porque este es su lugar. Ponte atrás y sigue a Él, sigue a su palabra y vas a experimentar grandes cosas en tu vida. Jesús, enséñanos entonces. A través de esta palabra, enséñanos hoy la verdadera humildad de ponernos siempre atrás de ti, Señor, en nuestros pensamientos, actitudes. Quita de nuestros corazones cada orgullo de voler controlar nuestra vida, de voler juzgarte por lo que pasa en nuestra vida. Y cuando sucede la cruz, experimentamos la cruz de nuestra vida, que no nos pongamos a juzgarte, acusarte o dejarte, abandonarte. Danos esta gracia de ser humildes y caminar atrás de ti siempre, escuchando la palabra de Dios. Y así sea, hermanos, hermanas, en nuestra vida.